Me encontraba sentada en la cocina con un vaso de leche entre mis manos, sumergida en el silencio de una noche tardía. Las agujas del reloj habían superado hace rato las 10, y asumí que mi hermana ya se encontraba dormida. Absorta en la pantalla de mi teléfono, exploraba mensajes y publicaciones de amigos de la universidad, sin necesidad de encender la luz. El repiqueteo metálico de la puerta principal al abrirse cortó el silencio, desatando una incómoda intriga en mí. ¿Quién podría estar llegando a estas horas? Normalmente mi cuñado regresaba a casa alrededor de las 6 de la tarde, seguido por mi hermana media hora más tarde. Pero aquella noche, su llegada repentina desconcertaba mis pensamientos. La voz de mi cuñado resonó en el ambiente, cargada de una familiaridad incómoda. ¿Cómo estuvo la fiesta, cariño?, preguntó desatando una respuesta inesperada por parte de mi hermana. ¿Qué fiesta? Me tuve que quedar un rato más en la oficina, porque mañana hay que hacer inventario y quería que todo estuviera en orden. Pensé que iba a ser un momento nada más y no me di cuenta de la hora, respondió ella con un tono de confusión. Mis músculos se tensaron al percatarme de la escena que se desarrollaba en el umbral de la puerta. Mi hermana, inesperadamente, hacía su entrada a casa en ese momento. Su explicación sobre haberse quedado en la oficina para organizar un inventario sonaba convincente, pero algo en el aire se tornaba pesado. Las palabras de mi cuñado cortaron el aire con una crueldad inesperada. Inventario le llaman ahora a la deslealtad, dijo mostrando un mensaje en su teléfono. Un mensaje que evidenciaba una traición dolorosa y flagrante. Déjate refresco la memoria, dijo mi cuñado, tomó su teléfono y leyó un mensaje. Cariño, gracias por esta noche, tú sí que eres un tigre, no como mi marido que ni a gatito llega. Hoy sí voy satisfecha y me cuidaré por ti, no dejaré que mi marido me toque para nada, seré solo para ti. Parece que te confundiste de chat y me lo mandaste a mí. Sabes que no acostumbro a leer mensajes, pero no sé por qué, pero puse los ojos en este mensaje. El silencio se hizo pesado mientras mi hermana luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Pero ante la evidencia presentada, las excusas se desvanecían en el aire. Déjame explicarte, cariño, dijo mi hermana, pero la voz de mi cuñado la interrumpió con una frialdad cortante. No me llames cariño, y no hay nada que explicar, de todas maneras estoy cansado y no quiero que el sueño se me espante. Voy a dormir en el cuarto de visita, y mañana hablamos detenidamente. El nudo en mi estómago crecía con cada segundo que pasaba. Observaba la escena con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Mi cuñado, un hombre que siempre había demostrado ser un pilar de bondad y afecto en nuestra familia, se encontraba ahora herido por la traición de quien creíamos conocer tan bien. Con pasos pesados, me retiré hacia mi habitación, dejando atrás la tensión palpable en el aire. Pero el sueño se me escapaba entre los dedos, sustituido por pensamientos turbios y preguntas sin respuesta. ¿Cómo podría mi hermana haber cometido semejante acto de traición? ¿Qué consecuencias traería esto para nuestra familia, ya tan frágil en su economía y estabilidad? Cerré la puerta de mi habitación con un suspiro. Mi cuñado había dejado caer aquellas palabras como una advertencia, y aunque dijo que no quería que su sueño se espantara, el mío sí que se escondió de mí. Me recosté en la cama observando el techo en penumbra, mientras mi mente divagaba entre las posibilidades que se extendían ante mí. Mis ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos de la universidad, y mi cuñado y mi hermana habían asumido generosamente mis gastos de alojamiento y alimentación. Pero esa generosidad se veía amenazada por lo que mi cuñado acababa de descubrir en la vida de mi hermana. ¿Qué iba a hacer? Era una pregunta que martilleaba mi mente, sin ofrecer respuestas claras. Sentía como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso que daba solo servía para confundirme más. Mis sueños, mis ambiciones, parecían estar fuera de mi alcance, como si estuvieran suspendidos en el aire, esperando que yo encontrara la forma de alcanzarlos. La habitación estaba silenciosa, salvo por el suave zumbido del ventilador que se mecía en la penumbra. Me sentía sola, perdida en mis propios pensamientos, incapaz de encontrar una salida a mi situación. El miedo se apoderaba lentamente de mí, como una sombra que se deslizaba sigilosa por la habitación. Sentía que el tiempo se me escapaba entre los dedos, que cada segundo que pasaba solo me acercaba más al abismo de la incertidumbre. Suspiré profundamente, cerrando los ojos con fuerza mientras intentaba encontrar alguna chispa de esperanza.
en medio de la oscuridad que me rodeaba. Sabía que debía encontrar una solución, que no podía permitirme rendirme ante los obstáculos que se interponían en mi camino. Me quedé sumida en un sueño profundo, ajena al mundo que se desplegaba a mi alrededor, hasta que el estruendo de un grito desgarrador perforó la paz de mi descanso. Salté en la cama, el corazón latiendo con una intensidad que amenazaba con escapar de mi pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Los murmullos de voces se filtraron a través de las rendijas de la puerta. Reconocí la voz de mi hermana, tensa y apurada, y el tono más grave de mi cuñado, cargado de ira contenida. «Está bien, será como tú dices», musitó mi hermana, con una resignación en su voz. «Solo te ruego que me des unos 20 días. Necesito encontrar otro lugar para irme con mi hermana». Consulté el reloj y noté que me había pasado 1 hora y media. Ya debería haber estado en la universidad, pero el desvelo me hizo quedarme dormida. Mi cuñado seguía hablando y decía: «No sé cómo acepté que tu hermana estuviera en mi casa. Debe ser tan sinvergüenza como tú», y entonces el veneno de sus palabras retumbando en mi habitación y en mi corazón. La rabia brotó dentro de mí como una llama avivada por el viento. ¿Cómo se atrevía a hablar así de mí? Sin pensarlo 2 veces, salí de mi refugio decidida a enfrentar la tormenta que se desataba en la sala. El silencio cayó como una losa en cuanto mi presencia fue notada. Mi cuñado, avergonzado, bajó la cabeza y se retiró hacia la cocina. Mi hermana me miró con sorpresa. «¿Y tú qué haces aquí? ¿Acaso no tienes clases hoy?», inquirió buscando una explicación a mi aparición. «Hoy no tengo clases», respondí con rapidez, dejando escapar una mentira para ocultar mi verdadera razón. «Está bien entonces. Encuéntrame al mediodía en el restaurante de al lado de mi trabajo. Necesitamos hablar de algo muy importante contigo», me informó con su tono serio y urgente. Asentí con solemnidad antes de deslizarme hacia el baño, buscando refugio en el silencio. Me puse a llorar en el baño viendo mis anhelos deshechos. El eco de mis lágrimas resonaba en las frías paredes, envolviéndome en una sensación de desolación. Pero, ¿qué más podía hacer? El mundo seguía girando implacablemente, y yo debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Me sequé las lágrimas con las manos temblorosas y me miré en el espejo, buscando algún rastro de fortaleza en mi reflejo. Me lavé la cara con agua y jabón, tratando de limpiar mi alma tanto como mi rostro, y salí del baño con un suspiro pesado. Yo no había hecho nada y era quien estaba sufriendo, mientras mi hermana segura estoy que la estaba pasando bien. Cuando abrí la puerta, me encontré con mi cuñado parado frente a mí, con su mirada preocupada reflejando la angustia que sentía en su interior. «¿Vas a usar el baño?», pregunté intentando disimular mi turbación tras una fachada de normalidad. «No», respondió él con calma, «más bien necesito hablar contigo. La verdad es que no me siento bien». Sus palabras resonaron en mi mente, un eco de inquietud que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. «Lamento haber dicho lo que seguramente escuchaste de mi boca», continuó con su voz cargada de pesar. Mis ojos se abrieron con sorpresa, asimilando sus palabras con incredulidad. «Déjame decirte que no es lo que realmente pienso de ti», añadió con su tono urgente y sincero. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho, una chispa de alivio entre la oscuridad que me rodeaba. «Ven, tengo café en la cocina, tomemos una tacita porque quiero contarte algo», dijo extendiendo una invitación que resonó en lo más profundo de mi ser. Yo solo estaba envuelta en una bata roja, una armadura frágil que intentaba ocultar mi vulnerabilidad, y en mis pies unas pantuflas de color verde con la figura de una rana, un recuerdo de días más tranquilos. Asentí con la cabeza incapaz de articular palabra, y lo seguí hasta la cocina, donde el aroma del café llenaba el aire con su cálido abrazo. Me senté a la mesa, sumida en un mar de pensamientos tumultuosos, mientras mi cuñado me servía el café con gesto preocupado. «Sabes, la discusión con tu hermana tiene una razón», dijo con voz contenida, como si temiera romper algún frágil equilibrio. Miré fijamente su rostro, y fue entonces cuando decidí romper el silencio con mis propias palabras, aunque temblaran ligeramente al salir de mis labios. «Tranquilo, no te desgastes tratando de contármelo, yo estaba en la cocina cuando ella llegó anoche, lo sé todo, cuñado. Entiendo tu dolor y disgusto», continué extendiendo una mano en un gesto de solidaridad. «También comprendo que lo que dijiste de mí fue por el enojo que sentías.
Una pausa tensa se apoderó del espacio entre nosotros, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar nuestras confesiones silenciosas. No quiero que te esfuerces por pedirme que me vaya, susurré finalmente, rompiendo el hechizo que nos mantenía cautivos. Sé que tengo que irme también. Pero mi cuñado, con una determinación inesperada, negó con la cabeza. De eso también quiero hablarte, dijo con voz firme. No quiero que te vayas. Tú puedes quedarte el tiempo que quieras. El desconcierto se apoderó de mí, dejándome sin aliento ante su inesperada oferta. Además, continuó con su mirada buscando la mía con intensidad. Yo me ofrezco a seguir pagando como hasta hoy, lo necesario para que tú sigas estudiando. El gesto generoso de mi cuñado me dejó sin palabras, incapaz de articular una respuesta coherente. Pero si mi hermana se va, no puedo quedarme yo sola contigo. En ese momento, la fragilidad de mi cuñado me golpeó con una intensidad inesperada. Sus lágrimas contenedoras de un dolor profundo, ahora se mezclaban con la confusión y la desesperación. No podía ignorar su angustia, ni tampoco podía evitar sentirme atrapada en la telaraña de emociones que tejía a su alrededor. Me esforcé por sostenerlo, por ser el ancla en medio de su tormenta, aunque la verdad era que me sentía tan perdida como él. ¿Cómo podía mi hermana haberle infligido tal daño? ¿Cómo podía haberse desvanecido tanto la confianza que él depositaba en ella? Lo atraje hacia mí, dejando que encontrara refugio en mi pecho, mientras mis manos buscaban tranquilizarlo con caricias suaves. Tranquilo, esto va a pasar, murmuré con mis palabras apenas un susurro en el aire cargado de emociones. Sus sollozos se desvanecieron lentamente, pero su cabeza se movía inquietamente contra mi pecho, como buscando un consuelo que yo apenas podía ofrecer. Levanté su rostro y me encontré con sus ojos enrojecidos, marcados por el dolor y la confusión, y entonces sucedió. En un instante de impulso, sus labios encontraron los míos en un beso cargado de desesperación y necesidad. Me quedé paralizada por un momento, sorprendida por la intensidad de su acción, pero pronto me dejé llevar por la marea de emociones que nos envolvía. Cada beso era un torrente de pasión y deseo reprimido, una llama que amenazaba con consumirnos a ambos. Sus manos se movían con una urgencia frenética sobre mi piel, explorando cada centímetro con una intensidad que me dejaba sin aliento. Cerré los ojos, entregándome al torbellino de sensaciones que nos envolvía, dejando que el deseo y la necesidad nos guiaran en un baile peligroso y tentador. En ese momento, todo lo demás desapareció, relegado al olvido por la intensidad del momento presente. No pensaba en las consecuencias, ni en el dolor que seguramente seguiría a nuestra imprudencia. Solo existíamos nosotros dos, unidos en un abrazo ardiente que desafiaba todas las normas morales. Mi cuñado al igual que yo rompimos todo lo que para muchos es bueno. Apenas llegamos al momento más intenso de nuestro encuentro, cuando el timbre de la casa sonó y nos separamos abruptamente. «Voy a ver quién es», dijo él y fue hasta la puerta. Yo me quedé en la cocina pensando y reaccionando en que no era correcto lo que hacía. Cuando mi cuñado regresó me dijo, «En la puerta está un muchacho que viene a buscarte». Era mi novio que venía a buscarme preocupado por qué no llegué a clases. Le conté a mi novio que no tenía dónde ir y él me propuso irme con él a su casa. Pero sabía que aún no estaba preparada para eso. Tomé la decisión de irme a casa de mis padres y dejar por un tiempo la universidad, mientras juntaba para seguir y terminar en la carrera. Mi hermana al final se separó y mi cuñado ha venido a buscarme, para pedirme una oportunidad. Él quiere que iniciemos una vida juntos. Pero la verdad no sé qué pensar. ¿Qué harías tú? ¿Crees que sería bueno estar con alguien que ya estuvo con alguien de tu sangre? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.